Fue, la verdad, al principio complicado en el sentido de que el inicio fue la capacidad de reacción. Reaccionar rápido, había bastante desorden inicial de cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Empiezan a salir muchas iniciativas y la obsesión era hay que estar presente. Tenemos que seguir estando presentes con los alumnos, tenemos que seguir relacionándonos y dando contenido a los alumnos. Hay que estar presentes. El estar presentes y el seguir siendo referente o punto de encuentro no lo podíamos perder. Así que desde el minuto cero, el mismo viernes, ya estábamos conectando con alumnos, ya estábamos buscando maneras de organizarnos y trabajando con los equipos de profesores. Porque la obsesión era un poco esta, ¿no? Bueno, esto nos envían a casa, pero no vamos a desaparecer, hemos de estar allá. Esta fue la primera reacción. Pasadas 2 semanas, la sensación un poco fue de que poco a poco íbamos ordenándonos, ¿no? Se empezó a generar una organización, se hizo trabajos por equipos con profesores para priorizar la materia que se iba a dar. No sabíamos si se corría el bulo de que habría un aprobado general. En Italia ya empezaban a decir que habría un aprobado general, pero nosotros dijimos, no, es igual, no sabemos lo que va a pasar, con lo cual hemos de hacer y hemos de estar y generar aprendizaje. Porque hemos de vivir el día. Mañana no sabemos lo que nos harán hacer, no sabremos qué ley nos saldrá, pues hay que vivir el día. Y con los alumnos mucho era también transmitirles esto, hacer las cosas que se os dicen día a día, porque eso es lo que tengo seguro. Lo siguiente es una incógnita. No se sabía. Entonces, no se sabe. Y lo más difícil esas semanas después de la incertidumbre era esto, ¿no? Cómo gestionar la incertidumbre. La incertidumbre que teníamos los profesores, la incertidumbre que tenían las familias, la incertidumbre que tenían los profesores y los directivos, Un poco todo. Esta incertidumbre, ¿cómo la gestionabas? Oye, la conectividad, cuando partió esto y las primeras semanas, ¿cómo estaba la conectividad tanto de educadores como de estudiantes? ¿Hubo dificultad en eso o eso estaba cubierto? No, los más mayores lo tenían cubierto porque casi todos tienen celular. Y entonces es una manera que se pueden comunicar. Todos tienen el mail del colegio en el celular, todos tienen grupo de WhatsApp y ellos ya se comunicaban. Algunos ya hacían grupos de Hangouts o habían, ¿no? Era más fácil. Con los más pequeñitos fue más complejo, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que aparece es, bueno, nos gestionamos esta emergencia, buscamos herramientas, empezamos a ver cómo trabajamos. Y aparece la conectividad, el problema de que algunos alumnos no se pueden conectar. Entonces, se pidió de poder abrir el colegio una única mañana para poder suministrar ordenadores antiguos a aquellos alumnos que no tenían posibilidad. Perfecto. ¿Vale? Y el Estado también generó en los centros públicos, también se hizo. Y apareció un grupo de solidaridad externo a todo el mundo educativo, como una ONG improvisada, que recogían, eran estudiantes de informática, de la Universidad de Informática, que recogían ordenadores antiguos de las casas y los ofrecían, pues hablando con Cáritas y con gente, para que los alumnos tuvieran conectividad. Porque este problema no solo lo teníamos, claro, lo tienen todo el mundo y en nuestros centros, depende de qué centros, no hay problemas. Pero hay otros centros que sí que tienen problemas, ¿no? Por supuesto. Y entonces esto movió mucha solidaridad y muchas iniciativas. ¿Se ha llegado a todo el mundo? No. No. Sí. Pero luego aprendimos a utilizar, en según qué caso, más que el ordenador, todo aquello que se pudiera hacer con celular. Porque un celular en la casa siempre hay. Perfecto. Oye, Entonces, una pregunta para ir metiéndonos un poco también en el tema de lo que ustedes han hecho como innovación en el proyecto de sus colegios. En esta nueva forma que nos tocó a todos y que a muchos nos pilló de improviso, ¿cómo fue el trabajo que ustedes venían realizando, sin duda distinto a lo tradicional en un colegio, para poder adaptarlo a esto? ¿Hubo cosas de lo que venían haciendo que les ayudó para poder adaptar lo que estaban haciendo? ¿De alguna manera había algún como trabajo adelantado en esta forma nueva de trabajar? ¿O pasó lo mismo que pasó en un colegio tradicional y con las mismas dificultades? ¿Qué dirías tú? Mira, yo te puedo decir lo que yo he vivido en el mismo centro, que nosotros somos de los últimos en implementar, ¿vale?
Así que en estos momentos conviven los dos sistemas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, claro, al convivir los dos sistemas sí que hemos podido ver el primer elemento, por ejemplo, ¿vale? El primer elemento a nivel alumnos. Claro, los alumnos ya estaban muy acostumbrados a trabajar de forma autónoma, ¿sí? Algunos alumnos ya estaban también acostumbrados a lo de la clase invertida, a que ven un vídeo, realizan unas preguntas, unos ejercicios y después ellos tienen una clase, ¿no? Una cápsula dentro del proyecto donde se da contenido, se sociabilizan los ejercicios y se resume. Claro, este sistema ha facilitado, Ya. porque claro, ya tenían en confinamiento, lo que se acentúa es la autogestión y la autonomía del trabajo del alumno. Esto es uno de los dos elementos que hemos visto más importantes y que los que teníamos un sistema más tradicional en lo que era pues vuestro tercero medio, ¿no? y segundo medio en estos cursos se ha tenido que, por ejemplo, retocar un poco lo que es la evaluación del alumno y poner en valor esta autogestión, esta autonomía, esta capacidad de trabajar solo, esta responsabilidad, ¿sí? Mm. Porque en clase presencial la valorabas de otra manera. Es que, bueno, claro, si lo tienes allí, es la actitud de cómo lo tengo en clase. Justamente, justamente. Pero los que estaban en método de innovación ya valoran esta autogestión, esta autonomía, esta responsabilidad de entrega, de cómo... Y entonces nosotros lo hemos puesto en valor, en un valor mucho más fuerte, ahora en confinamiento. Porque lo que Oye, veíamos... y lo pudieron notar porque una cosa es que lo que uno Sí, proyecta y por otro lado está la innovación de trabajo cooperativo, a través de software o a través de video, conferencias, etcétera, en la sala de clase o en el colegio. Pero aquí lo pusimos a prueba, no pudiendo conectarse presencialmente. ¿Se mantuvo esa autonomía y autogestión de los estudiantes o de igual manera tuvieron dificultades en eso? a ver, hay alumnos que tuvieron dificultad en planificar, porque aquí hay otro elemento importante, ¿vale? Entonces, todo lo que es autogestión, autonomía de trabajo y así, muy bien. ¿Dónde están los puntos débiles? En la planificación, ¿sí? Perfecto. Y esa planificación la tienen tanto los que estaban en un modelo como los que estaban en el otro. Aquellos alumnos que son más cuadrados y más ordenados, en cualquier sistema, pues la planificación la tienen más clara. Pero aquí es donde nosotros detectamos el problema, porque lo que nos dedicamos a hacer, los delegados de la clase, el responsable, el alumno responsable de la clase, que vosotros también tenéis, pero no sé qué nombre le dais, que votan los alumnos, es el representante del grupo, nos reuníamos semanalmente con ellos, ¿sí? Perfecto. Hacíamos una reunión de los tutores jefe con los responsables de la clase que estaban en contacto en WhatsApp con sus amigos para ver qué dificultades tenían, qué es lo que más les costaba, dónde podíamos nosotros ayudarles a seguir las clases y a seguir el aprendizaje. Y apareció en todos los cursos, desde el de mi hijo, que tiene 10 años, hasta el curso en el que yo este año estaba, que era tercero y medio y cuarto medio, la planificación. Con lo cual lo que hicimos es, desde el profesorado, aquí también mucho más fáciles los que ya estaban en innovación, porque los profesores trabajan en equipo, y los que no estábamos en innovación en algunas asignaturas, porque aquí estamos en las dos partes, ¿eh? Mezclado, claro. Asignaturas en un lado y con un modelo y asignaturas con otro modelo en otro curso. Y entonces, los que ya estábamos trabajando de forma colaborativa, lo que es la planificación y la manera de trabajar todos juntos, ha sido muy ágil, y en la otra nos tuvimos que organizar los profesores también. Generar Perfecto. nuestros encuentros y hacer una planificación única. Aquello de mi sala de clase, y yo llevo mi ritmo, se acabó. En confinamiento nos hemos coordinado y los tres de física hemos ido a la vez. Hemos colgado los mismos materiales, hemos hecho el examen conjunto, ¿vale? Y en matemáticas igual. Entonces, poníamos una planificación semanal de los alumnos, que la habíamos trabajado conjuntamente, con los vídeos que tenían que ver esa semana, los ejercicios que tendrían que hacer, y cada lunes recibían el correo y la planificación que estaba en el Drive actualizada. Claro, esto ha sido uno de los aprendizajes, ¿eh? El trabajar de forma colaborativa con el equipo de profesores. Perfecto. Somos un Oye, colegio grande, de 6 sí, líneas, 200 alumnos en cada nivel, en cada nivel, claro. con lo cual no hay un único profesor de la asignatura.
Oye, ¿y cómo resultó o ha ido resultando ese trabajo cooperativo entre los profesores? ¿Ha habido Muy mucha bueno. tensión? ¿Ha habido como cierta como facilidad de poder desarrollar ese trabajo? Yo creo que ha habido mucha predisposición, mucha profesionalidad y muchas horas extras. Ya, Pero, me suena conocido eso. ¿verdad? Sí, Y yo creo que ha sido también se ha de decir que desde dirección también se apoyaba y se acompañaba, ¿sí? Pero es que no se podían generar muchos espacios. Sí que se generaban los espacios para poder hablar con el equipo de alumnos representantes y luego una reunión también, se mantuvo una reunión con dirección cada 15 días de los profesores jefe, ¿vale? perfecto. Para ver cómo teníamos esos alumnos y las cosas que te preocupaban más. Pusimos mucho el acento en el estar presentes, en el acompañar al alumno, el que quizás el aprendizaje de cosas concretas, de un contenido concreto, no era tan importante como este acompañamiento, este estar presente y este que el alumno se sintiera que seguía formando parte de una comunidad educativa, que seguía estando escolarizado y que había todo un proceso de final de curso que él tenía que realizar conjuntamente. Es decir, Perfecto. se priorizó mucho la cura personalis. Es cura personal, ¿Sí? y es que eso te iba a decir, que además se resaltan características que son muy propias o deberían ser muy Sí, propias de una pedagogía al estilo ignaciano. Oye, sí. y ese trabajo cooperativo que se dio por Mm. necesidad en los profesores, y qué bueno que hubo esa facilidad en poder desarrollarlo, ¿cómo se ha ido dando con los estudiantes? Porque es muy distinto un trabajo cooperativo, creo yo, cuando estamos Sí, en el ambiente presencial, donde hay un profesor que te acompaña, que de alguna manera te marca los tiempos, o tienes sí. un contexto distinto. Aquí hay mucho más libertad, el control del profesor es mucho más difícil. ¿Cómo se ha dado eso con los estudiantes? De encontrarse entre ellos, de articular su trabajo. Mira, aquí hemos tenido que ajustar, ¿sí? Es decir, los que estaban trabajando en proyectos, ajustamos las actividades. Es decir, ya no se podía hacer todo en el equipo de proyecto, ¿vale? Entonces, habían algunos trabajos que eran más individuales y habían algunos trabajos que eran por parejas y algunos se mantuvieron en grupos de 4. Pero los pequeños tenían más dificultad para generar estos encuentros. Entonces, ¿qué es lo que decía el profesor? El profesor al inicio de semana se reunía por Meet con los equipos de proyecto, ¿sí? Perfecto. Y entonces se hacía una reunión ya no de toda la clase, sino de equipo de proyecto. Y habían 2 reuniones con toda la clase y las otras eran por el equipo de proyecto, que tenían, pues, era unos 10 minutos y cada 10 minutos venía el siguiente grupo, ¿vale? Para ayudar y para acompañar el trabajo que tenían que hacer. El miércoles era uno de los días que se realizaba este trabajo, porque ya habían empezado el lunes con lo que tenían y tenían tiempo para modificar aquello que no hubieran, que tenían dudas, etcétera. Con lo cual el miércoles era un día de reunión con los equipos de proyecto. Y cada 10 minutos pues aparecía un grupo, aparecía el otro, y íbamos haciendo este seguimiento para Seguimiento y potenciarlo. orientación. Sí, seguimiento y orientación. Todo compartido en Drive. Todos Perfecto. los trabajos, el Drive ha sido nuestro, Sí. vamos, nuestra salvación, Oye, ¿vale? Mariona, y a propósito de eso, a propósito de esto que dices del Drive, y algo que conversamos en las conversaciones previas, eh, el tema de la evaluación, de Mm. cómo dar cuenta de los aprendizajes que se van logrando a distancia. Ustedes ya terminaron un ciclo de aprendizaje ahora. eh, ¿Cómo lo hicieron con la evaluación? ¿De qué manera? Tú me contabas que ustedes tenían unas listas de cotejo para que cada estudiante pueda ir haciendo seguimiento. Eso requirió una planificación muy exhaustiva de los profesores. Mm. ¿Cómo se dio el tema de la evaluación de los aprendizajes en este tiempo? Mira, yo lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Lo que me decías, la planificación ha sido la base, ¿vale? Eh, la base ha sido esto, la planificación, una planificación muy buena, muy bien seguida, por ejemplo, con lo de los proyectos que te estaba diciendo, y con los más mayores, pues una clase que les enviábamos toda la información, el lunes les dejábamos libre, el martes ejercicios tipo que tú hacías en tu clase con dudas, y el jueves teoría y dudas, y así íbamos combinando, y luego darles mucho orden, repetir las mismas
hacer un horario de clases para los alumnos normal para todo lo que quedaba de curso, ¿sí? Como si fuera el horario de clase, pero ajustado. Otra cosa que nosotros vimos, y luego nos hemos dado cuenta en el momento de evaluar también, es lo que tú haces en una clase normal, en confinamiento necesitas el doble de tiempo, porque el alumno necesita recogerlo, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra, lo que no podíamos caer es que al principio algunos alumnos nos decían, esto es como tener al profesor enfermo cada día. Me dan, ¿sabes aquello del sustituto? Sí. Y después cada día tengo los 5 profesores enfermos y me dicen, mira, este vídeo, haz este ejercicio y cuélgalo. Claro, Claro. es muy gráfico. Sí, sí. Pero esto los que estaban haciendo proyectos no lo decían. Ya. Porque, claro, era una manera de funcionar que ellos Una funcionaban dinámica igual, distinta. la mecánica distinta. Lo que encontraban de menos era cómo trabajar con el amigo, cómo trabajar con el grupo. Y esto es lo que el profesor tuvo que potenciar. Generar Perfecto. estos grupos, que además lo necesitan para mantener el vínculo. Necesitan mucho trabajar y verse y encontrarse. Y entonces esto es lo que el profesor tuvo que provocar. Y en los Perfecto. otros, una buena planificación, ordenarnos y hacer un horario de clases para que no tuvieran pues, la sensación de que el profesor estaba enfermo. ¿Sí? Sí, Y sí. entonces esto fueron como los 2 secretos. Y esto nos ayudó después a la evaluación. En este momento, cuando tuvimos que ajustar esto, dijimos, a ver, vamos a priorizar. ¿Qué podremos evaluar, ¿no? ¿Qué podemos evaluar nosotros en confinamiento? ¿Qué contenidos vamos a poder evaluar y cómo los vamos a evaluar? Claro, los más mayores, el trabajo colaborativo lo han hecho en el momento de hacer los exámenes. Los han hecho colaborativamente con el móvil. Claro, porque tú pídele a un estudiante de 16 años que haga un examen normal como los que habíamos hecho toda la vida, pero desde casa. Tengo los apuntes, tengo el celular y tengo a mi amigo. Lo Sí, compartimos todo. sí. Bien, es una manera, no pasa nada, pero no puedo valorar entonces su memorización o la resolución de un problema tipo que lo tienen al lado. Tengo que ir más a la comprensión, a generar preguntas de reflexión, pero tampoco les podíamos cambiar todo el sistema, con lo cual combinábamos en una misma manera de evaluar, evalúas problemas como siempre has hecho porque se tienen que hacer, ¿no? En mi asignatura que era física, pero a la vez añadíamos preguntas, muchas más preguntas de reflexión, de explicar, de transmisión de lo que han entendido. Que esto quizás en las clases normales no lo hacíamos. Perfecto. Y Oye, esto es y una de ahí, las cosas que ahora estamos recuperando para el año que viene, tanto si nos confinan como si no, porque nos hemos dado perfecto. cuenta que ha generado un aprendizaje más profundo. Y nuevamente ahí seguramente quienes estaban con el modelo de innovación tenían Ya más tenían esto. avanzadas esas posibilidades que los que Sí, estaban en el sistema tradicional. sí, porque ellos están muchos más acostumbrados a hacer al final de un trabajo una reflexión o un pensamiento crítico o una rutina de pensamiento. Claro, con los mayores no lo íbamos a hacer, pero añadíamos una última pregunta en el ejercicio. Por ejemplo, si hay alguien de ciencias, ¿no? Pues la parte de física explica todas las teoremas que han intervenido en este ejercicio y cómo las has aplicado, ¿no? Y el por qué. Perfecto, Claro, perfecto. ellos tenían que transmitir como si le explicaran a un compañero el ejercicio. Hemos hecho incluso vídeos donde han tenido que explicar lo que estaban resolviendo, ¿no? Cómo se resuelve un límite complejo. Entonces, qué pasos han de seguir y les dábamos esta instrucción. Imagínate que estás dando una clase particular de límites. Te ha tocado este límite. Tienes Sí, 10 minutos. Les dábamos el límite, los teníamos en pantalla y se grababan, nos lo enviaban hecho y luego grababan el vídeo. Claro, repartías los pesos. Yo a lo mejor antes el examen que me llegaba era un 40% de la nota, pues ahora pasaba a ser un 20 y el vídeo otro 20, porque en el fondo es la parte donde yo estoy viendo que sabe hacerlo, que sabe explicarlo. sí, ¿Cómo sé al final que un alumno ha aprendido? Porque me lo sabe explicar, no porque justamente. me salga a resolver un problema Hay o una porque cosa, me sé... una cosa interesante también de lo que tú me mencionabas hace unos días, era que, unido a lo que tú decías de la dificultad de la planificación, que en el fondo ustedes lograron unir de alguna manera
una planificación que era transparente para los estudiantes, ayudándoles a ordenarse, porque así también va marcando ritmos que permiten también ir dando cuenta de los aprendizajes que voy teniendo paulatinamente y no solamente al final de un gran proceso, sino que era como una evaluación en el proceso. Y yo Claro, creo que esto es muy interesante. esto ha sido esto lo tenían ya los de innovación, tenían esta planificación semanal y entonces lo que hicieron fue ajustarlo por áreas y tenían el listado semanal pues, en una imagen que ellos tenían que ir haciendo el checklist en su Drive de qué es lo que habían hecho y qué es lo que no habían hecho, ¿no? Por ejemplo, mira, os comparto una para que la veáis, ¿no? Por si os puede ser útil, pero bueno, la idea es que al final lo que teníamos era esto, ¿vale? Los alumnos recibían algo como esto, donde están todos los trabajos que tenían que hacer semanalmente. Perfecto. Y ellos tenían que ir haciendo pues, el visto, el checklist en su Drive. Los profesores, ¿qué hacían? Pues comprobaban que lo habían recibido y que el checklist estuviera hecho. Es una manera de poder ver la autogestión, la planificación y la autonomía, ¿sí? Porque así veían si los alumnos, esto se hacía con alumnos de 10, 11 y 12 años, ¿vale? Perfecto. Con los mayores era una carpeta de Drive con un listado de los días, ¿sí? Y en esa carpeta Drive con el listado de los días lo que tenían que hacer cada día. Claro, Perfecto. el que se conecta, el que tiene dudas, el que te escribe, el que... la conclusión para nosotros es que al final esto ha sido para quien quiere aprender y hemos generado la necesidad de aprender. Sabían Excelente. que si no, que empezaba a depender de ellos la responsabilidad del estudio. En el colegio eso ha generado estrés en el profesor, porque el profesor en el aula, o como mínimo mi experiencia, ¿no? Lo que me pasa a mí, es que te focalizas mucho con aquel alumno que no sigue. Y entonces siempre estás dando tu clase para los que siguen y intentando atraer a aquel que le cuesta, a aquel que no sigue, y el bloque de en medio pasan piola, ¿sí? Y, y Buen aquí en cambio concepto, no. buen concepto. Ah, ¿verdad? Aún me acuerdo de alguno. Y entonces, claro, los de en medio quedaban allí y esto en cambio ha potenciado todo este grosor del medio. Todos los que querían realmente han tenido su protagonismo y de una manera muy fuerte. Los profesores hemos tenido ansiedad porque perdíamos alumnos que no se nos conectaban, porque teníamos el estrés de qué haces con aquel que no sigue, ¿no? Aquel que tiene dificultades. Pero encontramos una técnica, que os la explicaré, y los que ya seguían, esos siguen. Eso Esos siguen. siguen. Sí. Pero los de en medio han enviado correos, se han conectado siempre, te lo han enviado todo, han preguntado, han estado presentes, han estado mucho más visibles. Y estos han estado muy agradecidos. Y ha sido Bien. como, han recuperado protagonismo. De todas Y yo, maneras. para mí, esto ha sido para quien quiere aprender, que no es a lo mejor el más brillante o el más malo, ¿eh? Los más malos también hay muchos que quieren aprender. Y esto ha sido para quien quiere aprender. Con lo cual teníamos que valorar esto también. Hay que valorar el que se te conecta, hay que valorar el que está a todas, hay que valorar que... Hay que estar atento, abierto a muchos más factores. Exacto. Y entonces aquí tú tienes la responsabilidad, la competencia de aprender a aprender, la capacidad de hacer autocrítica, que me falta, que no me falta, que entiendo, que no entiendo, explicar lo que no entiendo, explicar lo que sí que entiendo. Todo esto, la verdad es que en las clases vamos un poco a piñón y no lo hacíamos, no había De este todas maneras. espacio. Claro. Pasa Aquí que aparecen mucho más los trabajo, ¿eh? ritmos particulares de cada estudiante. Claro. Oye, Mariona, algunas preguntas que me han ido llegando acá para hacerte. Hay una que habla de las clases sincrónicas, que llamamos nosotros, que en el fondo es la Sí, videoconferencia. sí. La pregunta es, ¿cómo definieron ustedes el ritmo de esas clases o la cantidad? Porque nosotros tenemos familias de todo, bueno, de todo tipo, como en todo No, colegio, las que familias no quieren están contentas que nunca quieren que ninguna. tengamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ojalá que los alumnos no sepamos que están en la casa, digamos, porque están conectados por el... y claro, y otros que dicen que es poco y otros que es mucho, etcétera. ¿Cómo lo calibraron ustedes eso?
Mira, ahora una anécdota, ¿eh? Pero mi hijo dentro de un proyecto tenían que ofrecer una solución en época de confinamiento de COVID, mi hijo de 11 años, que los acaba de hacer. Y lo que propusieron era un babysitter virtual. Por esto que dices de los padres, pero ahí está el tema. Mira, la medida que nosotros encontramos, por ejemplo, para mí, mis asignaturas de tercero medio, ¿no? La buena medida para mí era de las 4 horas semanales que les daba de física, ¿sí? Una era de teoría y la otra era de dudas, en sincrónico, con Meet, ¿vale? Perfecto. Entonces aquí recuperé la pizarra antigua de mis hijos o la vileda pequeñita, ¿sí? Eh, así, y ya está, ¿vale? Preguntaban dudas, también tenía ya ejercicios tipos preparados con PowerPoint, luego nos fue muy bien las filmaciones, nos filmábamos con vídeos resolviendo un problema, esto les colgábamos, los vídeos con las resoluciones de los problemas, tenían el ejemplo, les dábamos un listado más y se conectaban a la sesión de dudas. ¿Qué ejercicio te ha salido? ¿Qué ejercicio no te ha salido? Y entonces les proyectábamos y si eran cosas específicas, pues con la pizarra o con lo que pudiéramos, ¿vale? Pero la medida era de la mitad, la mitad, La mitad. la Ya. mitad. Oye, y un Y estudiante en promedio, ¿cuánto tiempo estaba conectado a un computador para tener videoconferencia sincrónica? mira, Sé que es distinto en distintos niveles, pero más o sí, menos. los más mayores acabaron, mira, los de cuarto medio que tenían selectividad, que es la PSU, estos han hecho todas las clases casi. Han estado todas las mañanas conectados, un mínimo de 4 sesiones al día, Ya. ¿vale? Los que eran los de un curso menos, tercero medio, que hacíamos la mitad de las sesiones conectados y la otra mitad no, pues cada día podían acabar teniendo pues también unas 3 o 4, o incluso se les acumulaban. Habían días que tenían 5 y habían días que no, porque lo que hicimos fue dar a los profesores el horario normal de clase, el que tú ya tenías, ¿sí? Con lo cual el calendario de clases de los alumnos de todos los grupos, y allí seleccionábamos qué clase dábamos y qué clase no, y qué espacios quedaban vacíos. Intentábamos que fueran todas por la mañana, para dejarles las tardes, ¿vale? Pero algunos no podía ser, porque hay profesores que tienen niños muy pequeños y por la mañana el marido no estaba y entonces no podía ser y hacían la clase por la tarde. ¿Qué permitió? Que si yo daba una clase por la tarde y la mía no la utilizaba, otro profesor la podía coger, la podía utilizar, Ya. ¿vale? Y entonces estaban marcadas en azul las que íbamos a utilizar y Sí. aquellas era el horario que le quedó al alumno. Y eso se lo enviamos a los padres y a los alumnos. Si quieres, Danilo, te enviaré la que recibí como madre o la que enviamos como Estupendo, padre. Si porque tienes un sí, modelo, estupendo, y me lo eso haces después lo podemos llegar. compartir con todos, porque yo creo que va ayudando también como Sí. a tener otro referente. Y esto bajó mucho la ansiedad a alumnos y a padres, porque dio la sensación de orden, de planificación y en época de confinamiento necesitas recuperar rutinas, con lo cual dio una rutina muy clara de lunes a viernes, Perfecto, perfecto. ¿vale? Y esto Oye, fue muy, muy bien valorado. ya. Oye, otra pregunta que aparece sobre el tema de los proyectos. Si los proyectos que desarrollaron eran los que ya venían desarrollando Sí, o crearon proyectos nuevos en esta no, época. los Los que venían proyectos, desarrollando. lo único que se hizo fue ajustar qué podemos hacer y qué no podemos hacer en confinamiento. Habían productos finales que no se podían hacer en confinamiento. Bueno, pues ese producto final se cambia o se genera una actividad que ya es solo por parejas en vez de hacerlo en grupo de 4 o en grupo de 5. El tema de la sociabilización de según qué momentos finales de contenidos pues eran más complejos, ¿no? Entonces se enviaba simplemente un cotejo y ellos cotejaban. Se ha utilizado, claro, los que estaban en proyectos, la verdad es que lo tenían todo digitalizado y ha sido un trabajo de priorización, ordenar y ajustar. Los que no estábamos en innovación hemos tenido que digitalizar, Y un gran trabajo ese, o es un sea, gran requiere mucho trabajo, tiempo. sí, priorizar, ordenar y ejecutar, Sí. ¿sí? Oye, y en eso Eh, de la priorización, ustedes, porque acá en Chile, por ejemplo, algunos colegios comenzamos a hacer una priorización, una poda curricular, como le llamamos,
Sí. anticipadamente porque era imposible, inviable llevar todo adelante. Después el Ministerio de Educación nos entregó una priorización curricular. ¿Ustedes tuvieron que hacer algo propio? ¿El Ministerio los orientó? ¿Cómo El fue eso? ministerio no nos orientó, lo hemos tenido Perfecto, que hacer todo propio. Entonces, ya. nosotros en el colegio nos dimos cuenta que, pues eso, que si tú tardas en lo que dabas en 2 horas, ahora necesitas 4 horas para darlas, porque es mucho más autoaprendizaje del alumno, porque estaban muy cansados, porque también hay un estrés y una ansiedad del alumno que hemos tenido que gestionar muy elevada, gestionando también a los padres, que este es un gran tema, daría para 1 hora y media o 2. Cuatro conversaciones más. Exacto. Entonces, claro, lo tuvimos que hacer nosotros y lo hicimos los equipos, fue el primer trabajo por equipo de profesorado, ¿sí? Ya. Viendo siempre, la mirada estaba en el curso siguiente. ¿Qué elementos de este curso, si yo no doy este curso, no pasa nada? Entonces, aquello que no pase nada, que yo de menos, porque se va a repetir el año que viene, o aquello que no pasa nada porque es como un hongo en medio del currículum y no se vuelve a ver, aquello lo sacamos, Perfecto. ¿vale? Oye, Y esto, entonces, esto un trabajo, una reflexión pedagógica riquísima. sí, sí. Y los que estaban en confinamiento, lo que era la poda curricular no la hicieron, porque ellos ya lo tenían muy claro. Lo que sí que vigilaron mucho es cuidado con los dos elementos, pues de comprensión lectora, todo el proyecto lector y todo el proyecto de matemáticas, y en nuestro caso, en nuestro colegio, que los padres lo tienen aquí como, ¿no? El tema del idioma del inglés, pues hay que cuidar. Esto hay que cuidarlo mucho. No Perfecto. podemos dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces, antes se dejaba de hacer otro tipo de cosa. Y en las asignaturas de tercero, segundo y cuarto medio, pues la priorización fue por aquí. ¿Qué es lo que el año que viene no van a hacer? Es esto, pues esto. Y ahora ya nos hemos preparado para el curso que viene, porque no sabemos qué es lo que pasará. Con lo cual hemos recogido y hemos realizado una priorización estas 2 semanas que no teníamos ya los alumnos. Hemos hecho una priorización también de qué elementos recogemos de lo que no se pudo hacer, qué vamos a hacer y qué no y cómo planteamos todo nuestro curso que viene, con qué actividades, con qué cosas vamos a añadir, etcétera, por si nos confinan. ¿Cómo Perfecto. podemos mantener sin confinamiento y en Y, confinamiento? y en confinamiento. Sí. Por ejemplo, yo mi clase de tecnología la hemos preparado toda, que es de tercero, de segundo medio. Ya tenemos todo el año programado, que se puede hacer tanto en confinamiento y sin confinamiento. Perfecto. Si es sin confinamiento, añadimos unos elementos que son más de trabajo en grupo, con un robot, con otro tipo de cosa. Si es en confinamiento, pues esa parte más manual no la podremos hacer, porque los niños no tienen robot en su casa, pero realizaremos unas simulaciones y ya lo tenemos todo. Perfecto. No Estupendo. tenemos el detalle, pero lo tenemos dibujado. Dibujado. Sí. Oye, otra pregunta que me hacen es, ¿cuál ha sido la experiencia con los alumnos, estudiantes menores de 10 años, con los más pequeñitos? Eh, Mira, ¿qué, qué noticias tienes tú de eso? tengo, porque tengo sobrinos en cada curso. Ya sabes que mi familia es muy grande Sí. y todos, y todos somos jesuíticos, así que por un lado y por el otro, mira, la verdad es que los más pequeñitos, los de kinder, se les enviaban vídeos, se les enviaban cuentos, y aquí yo creo que Amazon se ha hecho rico llevando tinta de impresora a las casas, porque se les daban actividades de estas como los cuadernillos de verano, ¿no? Para Sí. potenciar, pues claro, y aquí sí que es verdad que los padres de alguna manera u otra, depende de cómo es el niño, han tenido que acompañar más, ¿sí? Los de la PIN, que son los de primero y segundo de primaria, el proyecto lector y el proyecto matemático se consiguieron unos programas informáticos, con lo cual esto ha ayudado mucho, ¿sí? Ujú, Y entonces allí, bueno, fue muy bien, fue muy bien. ujú. Es verdad que también han tenido que acompañarlos, ¿vale? Sí. Primero y segundo se ha tenido que acompañar más. Pero luego se empezaron a encontrar, pues lo que os digo, herramientas de envío un texto, el niño se graba con el móvil del padre cómo lo está leyendo, lo sube, el profesor hace una reunión
con ellos y les comenta. Claro, no es el mismo ritmo que si lo estuvieras en clase, pero Sí, jugar con el celular a los pequeños ya les gusta. Y de todas entonces maneras. se ha ido buscando estos Sí, oye, equilibrios, ¿eh? y Y necesariamente, los de 10 sí, años, pensar que los que eran cuarto y quinto, sexto, séptimo y octavo, como todos están en proyectos, ha ido bien, ha perfecto. ido muy bien. Oye, y ciertamente, como decías tú, esto ha significado que los padres han tenido que ejercer un rol que antes no tenían, de acompañamiento Sí. en procesos formativos, cosa que ha tensionado también porque no tienen los elementos, no tienen el tiempo, las Por tensiones eso han la sido, planificación también se les ha dado a los padres, es decir, claro, eso ayuda todas por las lo menos, planificaciones a los padres y con los pequeños igual. Esta semana hay todo esto. Esta sí, semana yo tenía una madre que me dijo que no me envíen nada más, que no me envíen nada más. sí, Pero les ha ayudado, es decir, porque es verdad que al final los podían sentar y los tenían unas horas, pero un niño pequeño, sin el grupo y sin nadie, y esto es lo que más les ha costado entender a algunas familias, no puede estar más de 2, 3 horas trabajando. por supuesto, Porque por es lo supuesto. que hace en el colegio. En realidad, las horas productivas en el colegio de una mañana de estos niños, pues pueden ser estas 2 o 3 horas. Sí, Lo que pasa es que por en medio hacen mil y una cosa más. sí, Y debates y hablan y, ¿no? Que son de- más formativas quizás que lo otro. Pero claro, claro, en confinamiento, como todo eso no puede estar, sí, es pues más difícil. Oye, algunas cositas porque nos queda poco tiempo. Eh, sí, una primera es, con el tema, por ejemplo, de inclusión, de necesidades educativas especiales, de ritmos de aprendizaje distintos, ¿qué les ha pasado con eso? ¿Cómo lo han podido abordar? ¿La flexibilidad que han tenido? hmm. ¿Cómo se ha abordado esa temática? Eh, mira, la temática, aquí hemos tenido que ser muy cuidadosos, porque al principio nos olvidamos. Con la ansiedad de estar, tú recuperas a los alumnos, empiezas, claro, la manera con los más mayores de que no copien, de que trabajen, es dar tiempos muy cortos. Los tiempos muy cortos no benefician a los alumnos que tienen, por ejemplo, dislexias o que tienen, depende de qué cosas, ¿no? Entonces tuvimos que ajustarlo. Entonces tuvimos que empezar a hacer trabajos y decir, mira, estos quizás les vamos a dar más tiempo de entrega, empezar a personalizar en este Perfecto. sentido. Sobre todo en tiempos de entrega y en volumen de trabajo, Ujú, no en la dificultad del trabajo. Los que tenían perfecto. adaptación por la dificultad de trabajo, estos ya la tenían antes, con lo cual el profesor que tenía ese alumno, pues ahí estaba, ¿no? Y el problema más grande ha sido con los que tienen problemas emocionales, que nos ha costado mucho seguirlos. Y aquí es lo que te digo, que claro, ha sido un trabajo de perseguir a las familias, de llamar por teléfono, ha sido un trabajo de ingeniería, de obra fina, Sí, de joyería casi, más que de ingeniería. sí, De ir. Y aquí teníamos un drive compartido con los alumnos y semanalmente los profesores de ese curso entrábamos y poníamos solo una crucecita en aquel que nos preocupaba, que no se había conectado y que no había entregado. Y ya está, solo en el que te preocupaba. Así el tutor jefe podía entrar y rápidamente ver quién tenía crucecitas y focalizarse con él. de todas maneras. Oye, y ahí para ir cerrando ya, Mariona, a lo mejor así como palabras al cierre y lo que después de terminar un ciclo, ya Sí. cerrado el ciclo con usted en estas condiciones, ¿qué dirías tú en dos cosas con respecto de los educadores? ¿Qué cosas les faltaron y Sí. qué cosas no podrían faltar en un proceso de esto? ¿Qué cosas nos faltaron o qué cosas nos podrían faltar? Mira, perdona, solo he visto una pregunta sobre temas de ámbitos. Yo creo mucho en los ámbitos, va muy bien. Es una manera de mezclar y con los más mayores mejor, porque no parcializas en la enseñanza, pero a la vez trabajas en conjunto con cosas que se pueden juntar. Pero no puedes hacer las 5 asignaturas, no, pero ir como de dos en dos y pues matemáticas y física nos coordinamos y hay cosas que yo puedo trabajar que tú trabajarías y yo refuerzo, etcétera. Va bien trabajar con ámbitos cuando tienes que priorizar, ¿vale? Perfecto. Sí. Lo que me estabas preguntando, así como cierre, ¿qué cosas del ¿Qué profesor? cosas ustedes creen que faltaron, así desde la Sí. perspectiva de los educadores, y qué cosas tú dirías no puede faltar en unas condiciones como esto, tal cosa? Mira, una de las cosas que yo te diría es no puede faltar el seguimiento. Ujú, No puede faltar el seguimiento. Es más importante el seguimiento que hacer todo el currículum. perfecto.
porque realmente te das cuenta después que los alumnos esto lo han agradecido muchísimo. Muchos alumnos no explican lo que está pasando en sus casas y hay situaciones muy complicadas, ¿vale? Y al final vosotros tenéis una dificultad que nosotros no teníamos. Nosotros ya habíamos generado vínculo, llevábamos 6 meses con ellos, con lo cual el vínculo estaba generado. Pero vosotros habéis empezado ya en confinamiento, con lo cual el vínculo es más difícil de generarlo. Y muchos alumnos se siguen manteniendo en contacto y generan aprendizaje y se conectan y tal, porque hay un vínculo. Entonces es muy importante este vínculo, con lo cual es el seguimiento del alumno. Para mí esto no puede fallar, no puede faltar. Y hay momentos que es difícil. Yo aquí hay distintos colegios que han utilizado distintas técnicas, ya no solo de jesuitas, ¿eh? Sé de otros colegios que el departamento de orientación se repartieron alumnos y también intervino como si fuera un profesor jefe más. Esto yo creo que es un tema que hay que tener muy presente, ¿vale? Otra cosa, desde el punto de vista del profesor, aparece y yo creo que la hemos de descartar, es el miedo a que no están aprendiendo, ¿vale? Genera mucha ansiedad la sensación de que no están aprendiendo. Así en online no aprenden, no conseguiremos que tal. Están aprendiendo muchas cosas que antes no aprenderían. Muchas. Pero claro, tengo que reconocer que es otro tipo de aprendizaje. Y esto nos cuesta mucho, porque nos focalizamos al final, no aprenden si no hacen esto y esto y esto. Cuidado. En épocas de crisis se aprenden muchas cosas y las hemos de poner en valor y las hemos de visualizar. Con lo cual hay que generar también como este espacio para visualizarlo. Los de pastoral, el equipo de pastoral, hicieron las conversaciones en pandemia o los espacios verdes para los alumnos. Y se podían apuntar voluntariamente y allí los alumnos hablaban de qué es lo que estaban aprendiendo, de qué es lo que estaban sacando. Y luego nos lo transmitieron a los profesores y nos dimos cuenta de que sí que están aprendiendo. ¿Vale? Con lo cual, los dos trucos estos de los alumnos, de los alumnos representantes de clase y lo otro, fue muy bien. Y quitarte el miedo de que no aprenden. Aprenden distinto y aprenden otras cosas, pero aprenden. Y también aprenden lo que queremos que aprendan, porque es verdad, hemos hecho exámenes, se están examinando de la PSU y de la selectividad y lo están sabiendo hacer. Y también lo están pueden dar cuenta de ello. Claro, ¿vale? Perfecto. Sí. La siguiente cosa, yo diría, mucha paciencia, porque el profesor también se tiene que cuidar, rutinas y límites. Ha de haber una hora en la que cierres el ordenador, porque aquí aparece la sensación esta de me conecto con los padres hasta las 8 de la noche, y pasa, y con el alumno, y ya no cierro ni el ordenador. Cuidarse mucho, lo que es la cura personal es también del profesor. Sí. Cuidar los tiempos, generar una rutina, tener muy claro cómo lo tenemos que hacer y luego la creatividad. Buscar nuevas formas de enseñar. Pasártelo bien con esta nueva forma. Probar cosas. Generar un vídeo. Focalizar en qué es lo que tú quieres que aprendan y cómo lo puedo ver. Quiero que aprendan a resolver esto. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver de verdad? Y entonces darte cuenta, ¿no? Que, pues eso, que a lo mejor lo verás si me lo saben explicar. Pues voy a provocar un espacio que me lo puedan explicar. Perfecto. O algún examen oral que ha hecho alguno, o interpretaciones, reflexiones, sí. Y hablar con ellos. A mí me ha ayudado mucho el hablar con los alumnos y el hablar, en mi caso, con mis hijos y sobrinos, porque nos iban dando ideas de lo que se veía en el otro lado. Y eso nos permitía arreglarlo. También creo que es un momento de potenciar la escucha. Yo creo que en esto que dices tú, Mariona, que es súper relevante, de atrevernos a hacer cosas y a perder ese miedo de que efectivamente los estudiantes no aprenden. Yo creo que hay que confiar en las capacidades y en el profesionalismo de quienes planifican, sí. Y también confiar en los estudiantes que están absorbiendo de formas distintas, que a lo mejor nosotros nos cuesta comprender todavía, pero que yo creo que nos abren también a un mundo que se nos viene. Así que yo creo que es súper fuerte ese aprendizaje. Sí. Yo quiero agradecerte, Mariona, esta conversación. Quiero decirle a la asamblea que está aquí reunida que no profundizamos tanto en el tema del retorno, porque me contaba Mariona anteriormente esta conversación que en realidad también están un poco en la misma incertidumbre que nosotros, un poco más cerca de cuando haya noticias,
pero están en la misma incertidumbre. No hay definiciones en Barcelona de cómo van a volver. Entonces, bueno, están haciendo ellos una preparación de distintos escenarios en función de lo que se ha conocido en el mundo como algunas estrategias posibles para el retorno seguro, pero todavía no han tenido noticia, entonces no tenemos tampoco muchos elementos concretos. Cuando los tenga, Mariona se comprometió a que nos va a entregar toda esa información y nos va a ayudar. Exacto. Así que iremos transmitiendo esa información. Oye, Mariona, un Y gran cualquier cosa abrazo. que necesitéis, Danilo, me lo decís y yo te envío pues De todas lo maneras. que, lo que, lo que podamos De, compartir. Luego os de tocará todas a maneras. vosotros. Sí, de todas maneras. Oye, muchísimas gracias, un gustazo enorme volver a encontrarnos, aunque sea virtualmente, y sin duda Sí. tú has sido un aporte para nosotros acá en Chile y lo sigues siendo, así que te lo agradecemos de corazón. No, y yo sabéis que tengo parte de mi corazón aquí. Sí, ciertamente. Andrea, Me sumo a los agradecimientos de Danilo. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Nos daría para seguir una hora más en esto, pero por respeto al tiempo de todos, tenemos que ir cerrando. Pero ya que quedaste comprometida a contarnos tu experiencia del retorno, podemos generar otro espacio. Perfecto. Yo a Eh, vuestra disposición siempre que pueda, de verdad. Gracias, gracias. Bueno, lo primero es que les vamos a enviar un link para una evaluación de este encuentro y del encuentro pasado, los que pudieron estar. Va a estar en el chat de esta reunión y también se los vamos a enviar a sus correos. Lo segundo es que, bueno, en estos dos primeros encuentros ha surgido fuertemente la importancia de la autonomía en los estudiantes en esta nueva forma de educarse, de asistir al colegio. Y por eso también era parte de lo que nosotros intuíamos y los queremos dejar invitados a los últimos dos encuentros que tienen que ver con revisar la experiencia de instituciones que trabajan con educación personalizada. Una de ellas es la institución teresiana, que en la historia de la educación jesuita acá en Chile tiene cabida. Fue algo que se implementó en varios colegios en los 90. Y bueno, tal vez podemos recordar algunas de esas cosas y conocer también la experiencia de ellos. Y el último encuentro es con CERF, ya está confirmado, participará Carlos Valderrama, que es el director del Instituto Agrícola Pascual Bauriza, un colegio particular subvencionado que queda en los Andes, y que implementó este modelo de educación personalizada ya hace varios años. Además, Carlos Valderrama trabajó como director, si no me equivoco, en el Liceo Bicentenario de Molina, que también implementó ese mismo modelo. Entonces tiene harta experiencia en la metodología CERF.